Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Voy a explicar acerca del mesianismo judío y cristiano. Entonces, en primer lugar, vamos a ver un recorrido histórico del mesianismo en la fe del antiguo Israel y en los cristianismos originarios. Y hay varias etapas. La primera etapa son los orígenes de la monarquía y David. Es preciso decir que sin la monarquía el mesianismo no hubiera surgido o no hubiera existido. Aquí hay dos textos de ejemplo en el que habla ya un poco más de esto, pero incluso sin ser exclusivamente al rey David. En Génesis 49:10 tenemos, no se apartará de Judá el centro ni el bastón de mano de entre sus rodillas hasta que le traigan tributos y le rindan homenaje a los pueblos. También tenemos a los oráculos de Balaán, en el que podría pensarse que el texto nunca adquiriría connotaciones mesiánicas, pero realmente fue interpretado de este modo. Entonces, el centro pasa de Israel a David y el texto adquiere un nuevo sentido. Entonces, son dos textos que se les puso. La mayoría de los textos hacen referencia a descendientes de David, ¿no? Que se refiere a David, o incluso a un nuevo David, o a un retoño de David, etcétera, ¿no? Como 2 Samuel 7. La segunda etapa es la monarquía judía. Aquí encontramos dos reinados, el reinado de Ezequías y el reinado de Josías. El reinado de Ezequías dicen algunos autores, que es donde se redactó el libro de Reyes, el núcleo primitivo de este libro, en donde la figura de David adquiere una importancia por su fidelidad. En el reinado de Josías, intenta restaurar el antiguo imperio davídico, o al menos reunificar las tribus del norte y del sur, lo cual provoca una clima de exaltación, que ha dejado huellas en importantes textos, ¿no? Oseas y otros textos. Entonces, el trono de David garantiza el fin de la opresión y de la guerra, la paz y la justicia, la armonía entre los hombres separados. Por cierto, el término Mesías en esta etapa o en esta época solo se refiere a un simple título de monarca, aún no se entiende el sentido de esperanza mesiánica. Por lo tanto, eh, no se puede decir nada acerca de esto. La tercera etapa es la etapa del destierro. Aquí encontramos frecuente los libros proféticos en la esperanza de la restauración de la dinastía, para evitar equívocos, dejando claro que no se espera un rey cualquiera, sino que se habla de un nuevo David. Tenemos algunos textos. Pero también surge diferentes mentalidades acerca de eso, diferentes pensamientos, en donde lo encontramos en Deutero Isaías, desde el versículo 40 al 55. Lo cual es importante para Dios, no es David ni su descendencia, sino el pueblo y, le mantiene su fidelidad. ¿No? En esta época del exilio es constante posturas diferentes con respecto a los reyes de la promesa davídica. Es bueno hablar del Deutero Isaías. Isaías segundo, Deutero Isaías, menciona el nuevo impulso político de Ciro, rey de Persia, y lo llama por nombre, en el que incluso Yahvé anuncia esto a Israel, presentando a Ciro como alguien a quien ha tomado la mano, como un amigo. Como vemos en Isaías 41, 2 versículo y versículo 25. Según Deutero Isaías, Ciro era un instrumento de Yahvé. También hay un término que asoma en el Deutero Isaías, que es el Goel. El Goel se define por la relación que se tiene por el pueblo, igualmente en el tiempo del exilio en el que ejerce Deutero Isaías su ministerio. Este Goel tiene características de creador cósmico, formador del pueblo y solidaridad histórica. La acción de Yahvé es denominada redención, pues Dios mismo es el redentor de Israel, su Goel. Y hay que recordar siempre quién es el verdadero Dios en su historia de salvación y conocer que Dios sigue estando presente con su pueblo por mediante el amor. Ahora bien, no solo se refiere a la relación de Dios con el pueblo, sino también la misión que tiene el pueblo, en el que debe ser alianza, ser luz de naciones, restaurar el país, o más bien decir que es manifestar a Yahvé ante todos los pueblos.
La cuarta etapa es la etapa de la restauración, en el que en el año 520 Ageo y Zacarías separan una restauración del reino de Judá, esperan una restauración del reino de Judá, la persona de Zorobabel, quien es esta persona que es descendiente de David. E incluso se llevó a cabo la reconstrucción del templo. En esta época Zacarías también propone una idea, es acerca de la división de los poderes políticos y sacerdotal, en el que Zacarías los llama hijos del aceite o ungidos, de que también asoma la idea posterior de los dos ungidos, los dos mesías, quienes, según la presente literatura de Qumran, coexisten un mesías libertador y real que tiene una función guerrera y un otro mesías mediador y sacerdotal que tiene una función soteriológica. En la quinta etapa tenemos la época persa. En esta época se destaca la realeza de Dios sin un descendiente de David en el trono. Entonces, la idea es que la comunidad post-exílica confíe en Dios y busque la humildad y fidelidad a la ley del Señor para su salvación. En este caso, por ejemplo, en Crónicas se asocia el culto y no se espera que los salve. Según la opinión, porque David, la opinión sobre David es ambigua. En los salmos a David se le da importancia, pero como modelo de piedad en momentos difíciles. Y el ungido y la memoria de los reyes tienen un papel importante en ciertas colecciones de estos salmos. La sexta etapa es la etapa griega hasta los macabeos, en el que se piensa que la aparición de Alejandro Magno en Palestina supuso el despertar entre los judíos de una nueva esperanza de tener un gran rey. Esta esperanza de un rey excepcional coincide incluso con las interpretaciones que hacen los traductores griegos, ya saben, la Septuaginta o LXX, de textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 7:14, con respecto a la traducción de muchacha por virgen, para expresar cualidades extraordinarias del niño que nacerá, o en Amós 4:13, en el que se refleja la esperanza de un Mesías. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que en la literatura apócrifa de estos siglos no se menciona a el interés por David eh, como ejemplo para el rey futuro, ni siquiera el rey futuro. En la séptima etapa, desde los macabeos hasta la destrucción del templo, existen dos grupos que son los partidarios de los macabeos, están a favor, en el que quieren aplicar la promesa davídica, pero les es difícil. A lo sumo mencionan el poderío de Judá, como en el libro de los jubileos y el testamento de los 12 patriarcas. El otro grupo son los enemigos de los macabeos, quienes se aferran a esta promesa davídica de esperar un rey distinto, como es el Salmo de Salomón y en el Qumran. Entonces, en esta época aparecen personajes con roles salvíficos. Entonces, tenemos profetas, que sea como Moisés, que alguien traiga salvación a través del sufrimiento, como un siervo de Yahvé, es un término también. Se menciona sacerdotes extraordinarios o el elegido. Entonces, incluso se introduce el Hijo del Hombre, que proviene de Daniel. Aquí también surge la pregunta de qué puede motivar la aplicación a Jesús del título Mesías. Eh, Al principio los discípulos vieron en Jesús un libertador político, no antes como un siervo de Yahvé, profeta, sacerdote, etc., sino como un libertador político, un rey descendiente de David. Pero luego, pasando el tiempo, en ese título no adecuaba plenamente a la persona y el obrar de Jesús. Así que añadieron otros títulos complementarios sin eliminar el título de el rey descendiente de David. Y lo dejaron como el Hijo del Hombre también, como siervo de Yahvé, profeta, sacerdote. Encontramos en Lucas, por ejemplo, donde se relata nacimiento, donde se relata a María y el ángel Gabriel, en el que se dicta que Jesús era rey y heredará el trono de David. No, pero que es un Salvador que nace en la pobreza. En Juan, por ejemplo, los samaritanos lo ve como maestro que explica todo. Piensa que el Mesías tiene dones de leer de adivinar la capacidad de adivinar su pasado. Otros dicen incluso de no sé dónde pasará, otros dicen que pasará en Belén, etc. Entonces, el imaginario alternativo del Hijo del Hombre, ese título, aparece en el libro de Daniel y es una figura que su origen son en los mitos cananeos. El Hijo del Hombre alude a una parte de una persona humana y por otra parte a una figura trascendente. Aquí es importante tener en cuenta, por ejemplo, que en el Daniel
cuando el anciano de días presenta al Hijo del Hombre, se refleja en el Hijo del Hombre a la humanidad, a los pobres, a los humildes, a los olvidados. ¿Qué significó finalmente para la fe de Israel el mesianismo? eh, la esperanza mesiánica. Tras la destrucción del Reino del Norte y la deportación, el pueblo se quedó sin identidad, se quedó varado ahí. Se hacían las preguntas, se hacían las dudas. Entonces, la figura de David se fue idealizando y pasó a formar parte del imaginario mesiánico que alimentaba al pueblo con la esperanza puesta en una futura liberación sociopolítica. Puede que se refiera al reino davídico o a la exaltación de la realeza en Judá, pero está en esa esperanza mesiánica y algunos esperaban eso con un reino ideal de bienestar y justicia y de que Dios restauraría el presente histórico. ¿Qué aspectos sobre el mesianismo podemos aprender para nuestra fe contemporánea? Eh, Hago alusión a Joel, en el que la salvación pasa por la historia del pueblo y se ejecuta y efectúa a través de la construcción de estructuras solidarias. Así que como iglesia tenemos que abrir a la construcción de estructuras solidarias para ayudar al prójimo, así como se relaciona con el Joel, el pueblo de Israel, con Dios, con Yahvé. También la llegada del Mesías fue vista como un momento de redención y liberación para el pueblo de Israel, y este aspecto del mesianismo puede inspirarnos a buscar la libertad a nosotros también y romper las cadenas mediante esta apertura de estructuras solidarias mediante la comunidad de creyentes. Eso es todo. Muchas gracias.